Hola a todos, soy Miguel Rubio Lastra para el podcast Código K. Hoy tenemos con nosotros a Imanol Molinuevo. Está trabajando actualmente en Iraku Next Gen Enterprise, ¿verdad? Bueno, hombre, más guay. Y hace poquito, ¿no? Hace poquito que empezaste, estuviste también hasta hace también poco, estuviste en Péndulo, trabajaste para como concept artist en Enviro, ¿verdad? Para Tintín y los cigarros del faraón. Y llevas en esto, yo pensaba que llevabas un montón, pero como eres un tío que se maneja con todo, yo creo que desde el 2020, 7. Pero antes estuviste también, bueno... Sí, eso es unos 7 años, haré este año más o menos unos 7 años. Tampoco... Sí, la gente normalmente es como, a ver, que son años al fin y al cabo, ¿no? Pero sí que cuando ves a gente que conocida y este rollo, te dice que llevan 20 años o 18 años y es como, ¿sabes? Esa gente se añeja. Yo cuando aquello estaba dedicándome a la música, así que... Claro, que esa es otra. Que es que claro, no es directamente, bueno, a ver, que vienes hiciste Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, pero que, joder, estuviste de profesional de músico, vamos, fuiste músico profesional. Eso es. Dibujaba un poco a comisión, sobre todo hacía portadas, sí que diseñaba cosas, ilustrativo casi todo, pero fue como 2017, por ahí, a finales, cuando ya empecé con el concept y a tope, o sea, a decir en plan, esto está muy bien. Y la verdad es que hice una entrada bastante accidentada, porque fue como, o sea, no tenía intención de dedicarme a ello, pero bueno, la vida me llevó. ¿Y cómo fue? Sí, al final, pues bueno, al final con la historia de lo de la mano tocando que me casqué, me quedaban... mi idea era mantener la vena artística que me había tocado en esta vida. Entonces, como empecé a trabajar de cosas, digamos, no a aceptar trabajos porque al final tienes que comer, y lo que hice fue, o sea, apuntarme a un máster también para reforzar todas las bases y integrarme un poquito mejor de qué era el concept art, descubrir el 3D y todo esto. Y a partir de ahí fue pues horas y horas y kilotones de horas, porque no hacía otra cosa. Yo me iba a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la tarde, y ahí sí, ya me daba como el lujo de jugar algo, tocar la guitarra poco, porque estaba con la mano rota. Pero bueno, o sea, todo el rato. Y ya desde el principio salieron cosas, porque en aquel momento había más oferta. Estaba guay. No es que hubiese más oferta, pero no estaba no había explotado tanto. Había mucha gente, seguro, pero es que hoy en día... O sea, hay miles y miles de personas en todo. Es una pasada. Hay programadores, hay miles, animadores, hay miles, todo, modeladores, todo, claro, Dios. Y encima todos en la misma olla, claro. Entonces, claro, quieras que no, pues las empresas también tienen más para elegir, aunque haya también más a elegir por parte de los artistas, pero también hay más empresas eligiendo más artistas, pudiendo elegir o acceder a más. Eso es. Entonces, al final, era como era más sencillo, porque las 3 o 4 ofertas que aparecían, no competías con tanta gente, sino que competías con muy buenos artistas, ¿sabes? Era como que te obligaba a estar en una rueda que era muy potente. Entonces, al final pillé cacho de cosas pequeñas, pero bueno, que al final no. ¿Y por qué te dio por el concept? Porque te podría haber dado por otra cosa al venir de Bellas Artes, podrías tener otras opciones, incluso la ilustración y demás, y además dentro del concept especializado en Enviro. Que puedes, que no es una cosa que normalmente la mayoría de la gente suele tirar por el carácter o por eso no tiré por carácter, básicamente. O sea, eso fue un poco decisión de negocios, porque me encanta diseñar personajes, pero dije, es que a esa olla sí que salgo escaldado de ahí. Porque la gente tiene un control de la anatomía increíble. A mí, pues bueno, yo me lleva mi tiempo, no se me da mal, lo puedo hacer con el ZBrush o con Blender, poner unas bases y luego empezar a diseñar por encima, pero no tengo... ¿Sabes? Hay gente que tiene un toque, ¿sabes? Que está guay, que enseguida te soluciona expresiones faciales, que a mí me lleva más, porque tengo que sacarme fotos, estudiarlas y todas esas cosas. Y
Pero bueno, o sea, pese a que me gusta, dije, sabiendo de todo, especialízate en algo. Claro. Y cogí el camino del Enviro porque me encanta el world building, ¿no? El que puedas... si tú pones, es la típica imagen, yo que sé, un salón de una casa, en un salón de una casa perfectamente arreglado ya te cuenta cosas. Claro, claro. Ya te está diciendo qué tal, pero si de repente pones un vaso roto y goteando hacia el suelo, como imagen... Hay una historia, claro. Cosa, y añadir eso al diseño, al concept per se, o sea, el poder diseñar... props, assets, cosas de, por ejemplo, yo qué sé, haces un Uncharted, pues un cofre de los piratas del siglo XVI que funciona de pim pam pum, de los piratas de Singapur, y dices, ¿cómo era aquello? Entonces tienes que hacer un estudio y luego darle el toque único. Y a mí me gustaba la iteración de esas cosas. Claro, pero al fin y al cabo, tú como Enviro, seguro que te toca hacer de vez en cuando, bueno, props seguro, pero también character, seguro que de vez en cuando te toca hacer alguno. Sí. Meterlo en el ambiente, claro. He hecho, por supuesto, no, sí, eso seguro. Y ahora me va a tocar también. O sea, eso no me escapo. Me suelo escapar, soy bastante listo para eso, pero bueno, yo, o sea, doy mis porqués, o sea, no me escaqueo, pero un momento de veces digo, oye, alguien quiere, porque la gente te va a decir, yo. Y es como, vale, adelante. ¿Sabes? Ahora, sí, por ejemplo, la gente, por ejemplo, dentro del equipo, la gente sí es muy proactiva. Hay mucha gente que le encanta hacer personajes, le encanta hacer poses o poner armaduras, no sé qué. Ya te digo, a mí me gusta mucho, pero normalmente yo lo doy a elegir eso lo subasto yo personalmente. Digo, alguien lo quiera y lo suele querer alguien. Entonces, ahora, por ejemplo, la pelea va a ser al revés porque sé que en algún momento tengo que diseñar una nave. Y... eso me gusta, ¿sabes? Entonces, cuando... Bueno, a ver... Ahí no lo vas a saltar. Entonces, ahí hay que ser listo, pero para el otro lado. ¿Sabes? Es decir, bueno, a ver, si no os importa, cojo yo la nave y tiramos para adelante, porque pimba... Y claro, ves las caras del resto como te dicen, en plan, no, amigo. ¿Sabes? Vamos a echarla aquí ¿sabes? Vamos a pelearlo. Claro, claro, ahí sí que me voy a tirar al cuello, pero bueno, al final es un poco como todo, ¿no? Al final tienes en tu curro algo que se te da un poquito mejor, pero el curro es una batalla y pues bueno, depende del número, ¿no? de concepts, porque si vas, por ejemplo, a Ubisoft, te van a contratar específicamente para algo, ¿sabes? Y igual eres el concept de vegetación para los Assassin's Creed y tienes trabajo de sobra, ¿sabes? Porque solo vas a estar diseñando plantas que van a encajar en los niveles de los Assassin's Creed, que los han convertido en una franquicia y van a sacarlos todos los años. Entonces, tienes ese trabajo, claro. Pero en el resto de la industria no se puede ser tan específico. O sea, hay que tener como un círculo. O sea, yo me lo imagino como cuando haces las estadísticas que pones los puntos y luego vas estirando hacia donde quieres, ¿no? Tienes que tener uno a tope, otro, ¿sabes? Que vaya bajando en nivel, pues si son 4 niveles, uno a tope, otro el siguiente, otro el siguiente y otro que sea claramente el peor. Y claramente el peor, decir que es claramente el peor. Y el que es el mejor, decir que es el mejor. Y los otros dos que basculen. Entonces, depende del trabajo que vayas a hacer. Porque yo, por ejemplo, si tengo que hacer... He hecho trabajos estilizados, he hecho trabajos más cartoon. Sí, exacto. Tú, por ejemplo, cuando dices que has hecho... Porque yo, claro, los trabajos que te he visto, tienes bastante de todo. O sea, tienes cosa muy realista y tienes cosa estilizada. Y, en cambio, por ejemplo, yo he escuchado mucho a la gente recomendar, sobre todo en las escuelas y así, recomendar que te especialices en algo. ¿Tú crees que eso es... O sea, el especializarte es bueno para un junior, para poder entrar... O bueno, tampoco es algo sé lo que dices, o una vez que ya estás dentro, joder, si puedes hacer de todo, yo por lo menos entiendo que mejor, porque tienes más posibilidades, pero no sé. Una cosa importante es que si te gusta tu trabajo, aprende cuanto más cosas. O sea, si eres concept artist, no es yo solo hago personajes cartoon, porque muy bien de veces, o sea, esto es mi opinión, porque sé que hay mucha gente que sí que te dice ultra especialízate, pero yo no creo que sea ultra especialízate, es simplemente hay algo en lo que te vas a volcar, es inconscientemente. Claro, y o sea, si te sale natural, adelante, pero que claro, la cosa tampoco hace falta...
forzarlo. Eso es. O sea, hay una cosa que yo me siento, y si tengo que elegir de todas las disciplinas del concept art, y me pongo en Photoshop y me dan el lápiz y digo, vale, ¿qué voy a hacer hoy? Y voy a hacer un envairo porque es mi zona de confort. Y, ¿sabes? Y el resto de las cosas no son mi zona de confort, por lo tanto no las voy a hacer para relajarme, pero sí las voy a hacer para aprender, para abrir el campo. Porque es igual de importante la influencia que tiene todo eso. Cada campo tiene una influencia hacia el otro lado. Ya. Cada vez que, pues, por ejemplo, las mentorías o cuando estoy planteando alguna problemática a alguien, siempre digo, haz una cosa grande y luego vete a pequeño, ¿no? Que eso es que no hay otra, es como se trabaja. Tú haz un envairo, en ese envairo le metes unos assets y a esos assets dame uno que sea el asset que el protagonista va a tener que tocar. Y entonces, eso la gente ahí en las mentorías, porque se me ha olvidado comentarlo, que estás de mentor en Creactivate. Y cuando tú, por ejemplo, estás con los estudiantes, entre los que me cuento, si quieres, por ejemplo, o sea, ¿tú crees que la gente ahí es donde más falla? Porque, por ejemplo, a mí personalmente sí me cuesta trabajo darle y exprimir más una pieza en concreto. ¿A la gente le suele costar más eso o depende de cada uno? Claro, es que, a ver, yo siempre vuelvo al veneno que ha puesto en la mente de los artistas ArtStation lo bueno que es y lo malo que es. O sea, lo bueno es que te encuentras, es una fuente infinita de inspiración, magnífica. Lo malo es que lo que ves es lo más alejado a tu trabajo que vas a encontrarte en la historia. O sea, muchas veces a todo el mundo le digo, cuando entras a ArtStation, dale con la ruletita para abajo a ver si te enseña el proceso de lo que está pasando. Si no te enseña el proceso, tómatelo como qué bonita es esta imagen. Y pasa. Porque si no ves lo que está pasando, es que lo que te está haciendo es simplemente mostrar un escaparate. A nosotros como concepts nos interesa cuál es el proceso de pensamiento. Y ya no es el proceso per se. No es mira, un sketch, qué guay. Incluso ese sketch, el que te enseña, es el aprobado. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué? ¿Por qué claro, no sirve tanto a un concept artist el conocer cuál es el proceso? Claro, es que nosotros lo que queremos saber es sobre todo lo que la gente no sabe cuando todavía no ha entrado, no ha roto la barrera de entrar en la industria, es que lo que te piden directores, jefes, quien sea, lo que te piden es, yo qué sé, vamos a diseñar una moto para el protagonista, venga, empieza. ¿Y qué haces? O sea, eso es un lunes a las 8 de la mañana y esas han sido las directrices. Te llega un briefing con quién es el protagonista, por qué tiene la moto, este es el guión de si es una película o esto es lo que va a pasar si es un juego, tienes todas las webs con todos los datos y entonces, ¿qué haces? De repente dices, vale, que hago una moto, coges el lápiz y ahí empieza el error. Eso es que no conoces el workflow. Entonces, la historia está en que lo primero que tienes que hacer es referenciarte, preguntar a saco. Y empiezas a tirar líneas cuando tienes claro por dónde van a ir los tiros. Porque si empiezas a dibujar y de repente no has leído que tiene 3 ruedas la moto, te puede todo tu trabajo se va a la mierda, porque primero ya estás dando a entender que no lees, que no preguntas y que no te documentas. Entonces, lo primero es leer, documentarte, referencias, que es el paso más feo en cuanto a artísticamente, ¿sabes? Porque no estás produciendo. Tienes un PureRef o un Figma, un lo que sea, y estás tirando fotos, escribiendo cosas, esto por el cual. Entonces, claro, tienes que documentarte lo más que puedas, y eso es un día. Con el tiempo le quitas horas a ese proceso, pero es que es igual un día entero, que estás 8 horas viendo fotos. Ostras, claro, porque yo es que pensaba que, por ejemplo, en un principio yo digo, bueno, lo guay es primero a lo mejor hacer lo que tú dices que está mal, unos bocetos en función del briefing, porque digo, bueno, ya con esto yo me hago una idea y luego ya empezar a buscar referencias. No, eso es un error, porque ya lo que sacas está condicionando mogollón lo que va a pasar después. Entonces, tú una vez que hayas sacado las fotos, has sacado las referencias, has hecho todo lo que tienes que hacer en cuanto a documentación, y lo tienes todo claro, empiezas a pintar. Yo sí que intento alternar, no estoy todo el rato buscando fotos y hasta que no tenga todo exacto empiezo a dibujar. Sí que hay cosas que digo, pues esta rueda, espera, y empiezas a intento tirar
hago 4 líneas para que las cosas no se queden atascadas en la cabeza. O sea, no hay que ser tampoco súper estricto, es simplemente tener claro cuál es el orden. Entonces, cuando has empezado con los sketches, ahí se entrega, ese es el primer paso. Y estamos hablando de día 1 para la gente que lo controla, día 2 para un junior probablemente. Debería ser. Y ahí ya prácticamente un día o 2 días buscando referencias y tirando líneas. Y tirando 4 líneas y se lo mandas y le dices, mira, he pensado esto, y luego aquí no sé qué, tal y cual. Ten en cuenta que esto puede ser rojo, se lo apuntas, todo lo que quieras que vea, se lo apuntas, porque puedes tener la dirección de arte, puede estar en persona. Sí. Si vas a un estudio, puede estar online súper activa o puede pasar 3 días. Claro, pero con eso no primero ya que te manden el primer feedback. Entonces te dice, vale, sí, intenta tener la reunión en físico, o sea, en físico, aunque sea en cámara, pero bueno, que te lo vea y que habléis. Compartir la pantalla y ir haciéndolo al momento. Porque así te dice, sí, sube, baja, apuntarlo todo. Tengo el cuaderno petao, apuntar todo, además por fechas. ¿Cuándo me lo dijiste? El jueves. Voy al jueves y está ahí. Claro, es verdad, me dijiste esto y esto. Y lo he hecho yo, entonces es culpa mía. Pero si tú no me lo dijiste, no está apuntado, ¿sabes? Entonces, la historia está que ahí, cuando ya te dice, sí, guay, a partir de ahí empieza la fiesta. Y esa fiesta es la que es la divertida, porque vas a empezar ya a tirar líneas si te mola tirar líneas. Te vas al Blockout en 3D, empiezas a probar luces, a hacer materiales, y ahí ese margen te va a decir, lo peor es que te van a decir, bueno, ¿qué? ¿Nos vemos mañana, pasado mañana? Y tú es el primer toque de atención de como los perros, tic, ¿cuándo nos vemos? Claro, y ahí empiezas, ¿yo cuánto tardo en diseñar una moto? No hasta el final, sino ¿cuánto tardo en tener cosas? Saber lo que voy a hacer. Claro. En tener cosas firmes. Porque voy a tener 200 bocetos de mierda con un blockout súper roto, pero ¿cuánto tardo en tener algo bueno? Y ese es los márgenes en los que tú trabajas contigo mismo. Le dices, venga, pues nos vemos, si estamos a martes, nos vemos el jueves a mediodía. Y tú vas a decir, bien, porque se la suda. Pero ese es el estándar ahora. Día y medio. ¿Y es lo que es como se suele trabajar a nivel general o depende también mucho del concepto? Si yo te digo, oye, tío, hazme un armario y te pregunto, ¿para cuándo lo tienes? Y me dices día y medio. Si después te pido una cajonera y me dices voy a tardar un mes, casi 2, voy a hacer, o el primero ya lo tenía hecho, o en el segundo se está tocando los huevos. Claro. Entonces, esa medida es interna, o sea, no pasa nada con el mundo, ni con la empresa, ni con nada, pero tú estás marcando tiempos. Entonces, cuanto antes hagas las cosas, mejor. Por eso te dicen lo de vete acelerando el workflow constantemente. Pasa al 3D rápido para tener luces, blocking, pasa rápidamente después a Photoshop para tener... Y si te fijas, cuando ves los concepts de, por ejemplo, que es el Last of Us, el primero, en el Last of Us 1, los concepts de Sadi Safadi, de Maciek, todos estos los concepts, si haces zoom, hay mucho photobashing, hay mucha foto que está mal cortada, se ve una pincelada por ahí, hay un montón de cosas que son como... pero cuando echas para atrás, se ve claramente lo que quieres. Entonces, lo malo que es a lo que iba antes con lo de ArtStation, es que lo malo es que la gente cree que el producto final de ArtStation, eso es lo que vas a entregar. Y un montón de veces... Eso suele ser un retoque que luego se hace a posteriori para poner en el... Que no se hace. Claro. Se suele llamar Beautiful Corner, Pretty Place, cada uno le llama de una manera, pero hay un punto en el que te dicen en la empresa, oye, esto va bien o vamos a terminarlo, igual vamos a tener que publicar fotos o igual vamos a tener que hacer un libro de arte, límpiame esto. Y entonces ya te puedes pasar haciendo el render que no has hecho antes, pero que no tiene sentido porque ya has perdido como la conexión con esa obra. Pero aún así no lo vas a hacer, no vas a llegar nunca a ese punto tan elevado que tienes porque tienes tiempo cuando estás haciéndolo como tarea personal. Y entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo? Porque algunas veces sí que cuando la gente se anuncia en LinkedIn o en alguna otra plataforma como ilustrador y concept artist, pero también tú mismo me has comentado alguna vez que no, o sea, que son cosas diferentes. Claro, hay una relación, por supuesto, pero que no son cosas... que no es lo mismo. ¿Qué diferencia? Claro, es lo que tiene que hacer específicamente un concept artist que lo diferencia de un ilustrador? Ilustrador, decimos, por ejemplo, lo que a mí me parece lo máximo, ¿no? En la industria, que son los dibujantes de cómics.
¿Cuál es la diferencia que puede haber entre Mira, uno y eso otro? se puede ver muy fácil, por ejemplo, con el juego, con el League of Legends. Uh-huh. El League of Legends tiene unos concepts que diseñan los personajes y te dice, este personaje es un caballero con un martillo, y, oye, el martillo que sea enorme, venga, pues, entonces te hacen, la función del concept es hacer 50.000 concepts. Es hacer muchas variaciones, es trabajar sobre la variación del diseño para mezclar detalles, ideas. Cuanto más variedad, más ideas mejores van a ser. Y explorar, esto vamos a darle un carácter circular porque este otro personaje es cuadrado. Vale, ese es el concept. Y luego está el ilustrador, que es el que coge el concept del personaje que ya existe y te hace un splash, que le pone como en una pose de ataque y le salen rayos y la luz morada de detrás y le lleva 3 semanas hacer esa ilustración y esa persona no ha decidido nada en el diseño. Hay algunos que suelen ser la misma persona. Sí, hay algunos ilustradores que trabajan como concept. Pues puede ser el que le da la capa fina, ¿no? Al claro. concept. Claro, es como el concept está terminado, el personaje está modelado. Hay que tener en cuenta que como concept artist formas parte de una cadena que como ilustrador no. Como ilustrador estás al margen, eres una rama al margen que muchas veces pues va a servir más para marketing, va a servir más para el tema de redes sociales. Es y un esas resultado cosas, final, ¿verdad? Sí, es algo que tiene más tiempo, entre comillas, tiene más tiempo y tiene más libertad a la hora de poder estar en una imagen reiterada o feedback, porque pueden recibir 6, bueno, igual 6 son muchas, pero entre 3, 4 vueltas de feedback es un infierno eso. O sea, porque igual te están diciendo, es que la mano no... Y es un infierno, es el trabajo cliente de comisión de toda la vida, ¿no? Que hemos hecho los dibujantes, pero con una empresa, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, ese momento de vuelta y vuelta a mí se me hace durísimo. Pero el concept es parte de una cadena. Yo sé cuál es el eslabón de la cadena que viene por detrás y sé cuál es el siguiente. Y mi trabajo es saber cuáles son todos los eslabones de la cadena para que mi eslabón no sea el que casque. Ya. Entonces, si yo doy una escena final de un personaje pegando un puño de tal y cual, que esto ya lo hemos hablado más veces, pero ¿cómo es esta parte del casco? Porque no se ve. Claro. Entonces, el siguiente eslabón de la cadena, que es modelado de 3D, es Character Artist, no vas a ver. Hay datos que necesitas saber, obligatorio, hay datos que le da un poco igual. Claro. Pero tu trabajo no es presentar el tío pegando puños. O sea, es un plus saber que ese tío, por ejemplo, tiene... Si estás diseñando manteniendo lo del LoL o Arcane, ¿no? Estás diseñando a Jinx, que es una tía que después ves que se le va a ir la cabeza y que se va a poner a disparar a todo el mundo. Tiene ese carácter. Si yo hago el personaje en pose A o en pose T para que los de carácter lo tengan más sencillo, ahí no va a reflejar cómo es. Entonces, el hecho de hacer un par de toques ilustrativos, no muy, muy, muy explosivos, pero sí algún toque en el que se le ve disparando una expresión, no sé qué, tal, vas a decir, vale, está tarada. Entonces sí que va a influir igual en la forma en la que los carácter cogen ese trabajo. Si eres de Enviro, un poco lo mismo. O sea, cuando tú presentas un key art, que son, pues eso, están muy guays, pero muchas veces son nocivos para la industria porque la gente cree que es el key art el que tienes que entregar. Sí. Y es como, no, para absolutamente nada, porque en el key art no se suelen ver las proporciones, no se suelen leer bien los materiales, la iluminación es lo único bonito. Y el tiro de cámara, pero ¿cuánto mide ese espacio? ¿Dónde están las puertas de las cosas? Es como que toda la información, y ahora que estoy diciendo esto, es como que en la cabeza es como, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Diseño de arquitectura? Sí. Claro. ¿Tengo que ser jardinero? Sí. ¿Tengo que ser un arquitecto urbanista? Hay que ser, como en pequeña escala, un montón de cosas muy técnicas. Claro, o sea que tienes que saber prácticamente de todo. Por eso también es verdad que hay mucha gente que ha estudiado arquitectura que luego se tiran al concept art. Claro, sí, he conocido a varios. Claro. Y hay mucha diferencia, Manuel, entre el concept artist el que el que trabaja para un videojuego y el que trabaja para una serie de, o sea, para la industria de la animación, porque sé que tú has estado en los dos sitios. ¿Qué diferencia es el workflow, básicamente? Es el workflow. O sea, básicamente, por ejemplo, en cine,
hay muchas cosas que dependen del tiro de cámara. Entonces, como dependen del tiro de cámara, cuando algo lo ve, si sabes más o menos lo que se va a ver en la cámara, luego está pues la magia del cine, ¿no? No tienes por qué hacer una sala enorme de 40 metros con todas sus ventanitas y tal y cual, porque si pues sabes perfectamente parte, que solo se va a ver la mesa central. Claro. Pues entonces trabajas en esa mesa central y después lo que haces es ir abriendo en función a lo que te vayan pidiendo. Pues si al final aquí se va a girar la cámara y se va a ver, entonces empiezas a desarrollar ahí. Pero en los videojuegos, aquí cada uno va a ir haciendo clic o va a mover el joystick a un sitio y ya lo podéis ver hoy en día con el rollo de YouTube y tal y cual, ¿no? De cómo juega la gente que se para a mirar a un NPC del Skyrim durante 3 horas. Y es que están mirando eso y pueden girar la cámara y se pueden meter ahí hay que hacerlo todo. Entonces el workflow es súper diferente, porque te van a pedir todas las vistas de todo, te van a pedir todos los materiales de todo, y hay que ser súper fino en 360 grados, básicamente, para que pues nadie te pueda sacar, porque todo el mundo va a tener que trabajar 360 grados. Claro. En el cine hay cosas que se van a poder esconder. Claro. Y la animación tiene unas normas que se pueden romper, que eso está guay, porque luego, yo qué sé, al final cuando ves cosas como Pixar, que los personajes se doblan, se estiran, o cuando les dan un puño, como los deforman de maneras que son totalmente irreales para un humano, ese tipo de cosas también te da otros márgenes que te da pie a crear cosas, pues eso, que tengan que no sea todo estrictamente perpendicular. Ahí tienes como un poco más de libertad artística, pero a la vez es más complicado, claro, porque ahí sí que dar en el clavo ese es difícil. Está guay. Qué bueno, Imanol. Ostras, mira, me encantaría preguntarte un montón de cosas, pero bueno, como tenemos un formato limitado a media horita, pues no sé, me gustaría que si alguien, por ejemplo, que esté interesado, bueno, entiendo que por supuesto la gente de Concept tiene que ser gente a la que le guste hacer de todo, ya no solo personajes o una cosa, sino de todo, incluso la gente de 3D, ¿no? ¿Por qué no les podría venir muy bien tener este tipo de conceptos? Pues para siempre tiene que haber ese enlace, igual que por ejemplo tú por lo menos las bases las tienes de 3D más allá de las bases, porque, bueno, por lo que te conozco, pero bueno, que hay que tenerlas, pero sí es bueno, ¿verdad? ¿Recomendarías a la gente de 3D que haga algo de concept y por lo menos tenga en cuenta pues los conceptos básicos, las bases de perspectiva, no sé, anatomía? Sí, básicamente para no tener que copiar. Sí, es lo que decía antes de lo de los eslabones. Con que sepas lo de adelante y el de atrás, vas bien, pero cuantos más eslabones conozcas de esa cadena de trabajo, mejor. Yo sé 3D y alguna vez incluso he trasteado con la animación. Ayuda mucho a poses, anticipaciones, caídas y rotura de edificios. Este tipo de cosas ayuda luego a pensar, eso está muy bien, pero también hacia atrás lo que tenemos los concepts básicamente es narrativa. Son los guiones, tenemos diseño, que son los que desarrollan, que hacen todo el sistema de acciones, de lucha, de movimiento, los puzzles, las cosas que el personaje puede tocar y no tocar y por qué. Entonces, unos suelen ser más metidos en el motor, hacer que el juego sea jugable a nivel de mecánicas, y narrativa es el que el juego tenga lógica y que lo que es un guión, ¿no? De cine, que lo que escuches y leas tenga feeling. Entonces, también recomiendo al revés, ¿no? O sea, que los concepts aprendan de narrativa y de diseño, porque el hecho de que ha habido mucha discusión con lo de las franjas amarillas para que el personaje se agarre, que es como en tu cara. Claro, es un videojuego, hay que decirle a las personas dónde hay que agarrarse y esas cosas, pero sabiendo que el diseño va a necesitar algo ahí, pues igual en concept le das una vuelta extra y dices, oye, te he colgado aquí unas telas, y que te digan, muchas gracias. ¿Sabes? O en cuanto a narrativa, el hecho de que si sabes que el personaje, te han contado que el personaje es alcohólico, claro, pues igual tienes que dejar empiezas a dejar botellas por todos los lados, pero, ¿sabes? Sabiendo cómo se desarrolla un personaje o un escenario o una escena, claro. sabes, luego tú vas a tener como mucho más poder a la hora de crear, porque vas a aportar mucho más. Por eso caemos siempre, ¿no?, en el clásico
personaje de soldado medieval de ArtStation o de LinkedIn de, oye, he hecho este concept, que es como guay, pero, ¿sabes? Ese personaje no tiene nada, no tiene cero desarrollo, la armadura no está documentada. ¿Por qué no escribes un párrafo sobre Sir James Lancelot, que es el caballero sin espada? Yo qué sé, ¿sabes? Y le llevas a otro nivel, ¿sabes? Le empujas y de repente te vas dando cuenta que cada cosa es de una familia diferente porque el tío las va robando, lo único que... Y el desarrollo de ese personaje de repente es interesante y fluye. Es que la creación de ese personaje fluye frente a soldado número 1. Que te va a tocar en el trabajo hacer soldado número 1, pero pues no te tortures en tu vida personal, ¿sabes? Ya te vas a torturar en el trabajo con eso. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Sé que estás en redes sociales, tanto en LinkedIn como en ArtStation, y lo dejaremos luego en la descripción del vídeo, tus redes, para que la gente te contacte, porque además sé de buena tinta que respondes muy amablemente y muy generosamente. Sí, a mí la gente que me escriba, yo, vamos, sin problema. Yo, si tengo tiempo, te voy a responder a lo que se me pregunta, o sea que no hay problema. Para eso estamos. Muy bien. Pues muchas gracias, Imanol, y nos vemos pronto. Un abrazo. Vale, abrazo. Chao, chao.